El eco de las sombras. Mi nombre es Julio Martínez, y lo que voy a contar ocurrió hace unos años cuando trabajaba como ingeniero en una compañía minera en el norte de México. No soy una persona supersticiosa, y siempre he sido alguien de lógica y ciencia. Pero lo que viví esa noche en la mina San Lorenzo me hizo reconsiderar muchas cosas. La mina San Lorenzo había sido una mina de oro y plata en su época de esplendor, pero llevaba más de 50 años abandonada. La compañía para la que trabajaba quería evaluarla, ver si valía la pena invertir en reabrirla, y me enviaron a mí y a un equipo pequeño de trabajadores para hacer un análisis preliminar. Sabíamos que no sería fácil, la mina estaba en ruinas, y habían circulado rumores entre los lugareños sobre su maldición. Decían que los espíritus de los mineros que murieron en un derrumbe aún vagaban por los túneles, pero yo no creía en esas historias. Nos instalamos en un campamento cerca de la entrada y pasamos el día inspeccionando la zona exterior. El verdadero trabajo comenzaría al día siguiente, cuando teníamos que adentrarnos en los túneles. A la medianoche, sin embargo, mientras revisaba algunos mapas de la mina en mi tienda, escuché un ruido extraño. Era un eco que venía desde dentro de la mina, algo que sonaba como el golpeteo de una herramienta metálica contra la roca. Pensé que uno de mis compañeros había entrado a curiosear y salí para ver qué sucedía. Al llegar a la entrada de la mina, los ruidos cesaron. Me asomé, pero solo vi oscuridad. Decidí regresar al campamento y fui directo a dormir, aunque me costó conciliar el sueño. A la mañana siguiente, les mencioné a mis compañeros el ruido que escuché, pero ninguno había oído nada. Entramos a la mina alrededor de las 9 de la mañana, llevando linternas, cascos y el equipo necesario para explorar y tomar muestras. Los primeros metros fueron tranquilos, el túnel principal estaba en mejor estado de lo que habíamos anticipado, aunque el aire era denso y frío, y el eco de nuestros pasos resonaba en las paredes, creando una sensación de opresión. No había nada particularmente extraño hasta que llegamos a una bifurcación. Ahí, vimos un túnel que no estaba en los mapas. Era más estrecho y parecía haber sido excavado sin seguir los patrones estructurales usuales. Uno de mis compañeros, Pedro, propuso que siguiéramos ese camino, al fin y al cabo, estábamos ahí para explorar. A medida que avanzábamos, el aire se hacía cada vez más espeso, como si faltara oxígeno, y el silencio era tan profundo que cualquier sonido, por mínimo que fuera, parecía un estruendo. De repente, escuché un susurro, algo muy leve, que parecía provenir de algún lugar más adelante. Me detuve y le pregunté a Pedro si también lo había escuchado, pero él negó con la cabeza, diciendo que tal vez el cansancio estaba empezando a jugarme una mala pasada. Después de unos minutos, el túnel desembocó en una cámara grande. El suelo estaba cubierto de herramientas oxidadas y escombros, y había algo en el ambiente que me hizo sentir un frío inexplicable en la espalda. Pedro apuntó su linterna hacia el fondo de la cámara, y en ese momento, ambos vimos una sombra moverse rápidamente entre las rocas. La linterna comenzó a parpadear, y aunque pensé que era un problema con las baterías, el miedo empezó a colarse en mi mente. Intenté convencerme de que solo era una ilusión causada por la luz, pero Pedro juró haber visto lo mismo. Intentamos regresar por el túnel por el que habíamos llegado, pero al volver, nos dimos cuenta de que ya no parecía ser el mismo. Los túneles se sentían interminables, y aunque intentábamos recordar el camino de vuelta, cada paso parecía llevarnos más profundamente. De repente, el golpeteo metálico que había escuchado la noche anterior volvió a sonar, esta vez mucho más cerca. Nos miramos, sin saber qué hacer. En ese momento, noté algo en el suelo, una vieja lámpara de minero, cubierta de polvo y telarañas, pero aún encendida con una llama pequeña, casi fantasmal. Pedro y yo decidimos seguir adelante, esperando encontrar la salida en algún punto. Pero mientras avanzábamos, los susurros se volvieron más claros. Eran voces, muchas voces que parecían susurrar palabras en un idioma desconocido. Pedro, que iba delante de mí, se detuvo en seco y, cuando lo alcancé, vi que estaba pálido. Frente a nosotros, a solo unos metros, había una figura humana, o lo que parecía serlo.
Era una silueta oscura, con los ojos como brasas que parecían observarnos con una intensidad que jamás había sentido. Intentamos retroceder, pero la figura comenzó a avanzar hacia nosotros, con pasos lentos y arrastrados, como si cada paso fuese una carga. Empezamos a correr por los túneles, tropezando con escombros y herramientas oxidadas. Sentía el aliento helado de esa presencia detrás de nosotros, y cada vez que miraba hacia atrás, la figura estaba más cerca. Finalmente, llegamos a otra bifurcación, y sin pensar, giramos hacia la izquierda, esperando que nos llevara a la salida. Pero en lugar de encontrar la salida, llegamos a otra cámara. En el centro había una fosa, una especie de hoyo oscuro y profundo. Pedro encendió una antorcha y la arrojó dentro, esperando ver el fondo. La antorcha cayó y cayó, sin tocar nada. Fue en ese momento que escuchamos un grito desgarrador, un lamento tan doloroso que me heló la sangre. La fosa comenzó a emitir un hedor a putrefacción y de su interior comenzaron a emerger sombras, formas incorpóreas que flotaban en el aire, rodeándonos. Estábamos atrapados. Nos abrazamos al muro de la cámara, tratando de evitar que las sombras nos tocaran, pero una de ellas se acercó a Pedro y le susurró algo al oído. Jamás lo olvidaré, él se quedó inmóvil, con la mirada perdida, y después, sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia la fosa. Lo llamé, intenté detenerlo, pero era como si estuviera en trance. Dio un paso tras otro, y justo antes de que se asomara al borde, logré sujetarlo y tirar de él. Después de lo que pareció una eternidad, encontramos un camino que nos llevó de vuelta al túnel principal. Salimos tambaleándonos, con el cuerpo y el alma agotados, sin poder creer que estábamos vivos. Cuando finalmente respiré el aire fresco del exterior, supe que jamás volvería a entrar en esa mina. Aunque sobrevivimos, Pedro nunca fue el mismo. Murmuraba palabras extrañas y decía que escuchaba esos susurros todas las noches. Un mes después, Pedro desapareció. Y yo, aún hoy, cuando cierro los ojos, escucho el eco de esas sombras en la oscuridad. El lamento en la profundidad. Me llamo Eduardo Calderón, y fui minero en una de las minas de carbón más antiguas de Bolivia, en el departamento de Potosí. La mina, conocida como la mina de los lamentos, tenía un oscuro pasado que todos los trabajadores conocíamos. Años atrás, un derrumbe había dejado atrapados a 20 mineros, y no fue hasta días después que lograron rescatarlos, solo para encontrar que ninguno había sobrevivido. Las historias sobre lo que pasó ahí dentro se habían convertido en leyendas que asustaban a los más nuevos, aunque la mayoría de nosotros las ignoraba. Había estado trabajando en esa mina durante más de 15 años, y pensaba que conocía todos sus rincones. Una noche, durante un turno extraordinario, mi equipo y yo fuimos asignados a explorar un túnel que no había sido utilizado en décadas. Era un lugar que los viejos del pueblo evitaban mencionar y que todos llamaban el túnel de los susurros. Por alguna razón, siempre había estado cerrado y cubierto de maderas y escombros. La orden de abrirlo llegó de la noche a la mañana. Al parecer, los directivos pensaban que podríamos encontrar nuevas vetas de carbón en ese sector y querían evaluar la posibilidad de reabrirlo. A nosotros nos pareció una locura, pero no podíamos quejarnos, el trabajo era trabajo, y necesitábamos el dinero. Esa noche llegamos a la entrada del túnel. Estaba cubierta de madera vieja y oxidada, y había un olor extraño en el aire, algo que nunca había percibido en toda mi vida trabajando en minas. Era un olor a humedad, pero también a algo más, algo que no lograba identificar. Uno de mis compañeros, Jorge, hizo una broma para aligerar el ambiente, pero incluso él estaba inquieto. A medida que avanzábamos, la sensación de opresión en el pecho se hacía más intensa. La luz de nuestras linternas apenas iluminaba el camino, y el eco de nuestros pasos resonaba en el silencio, amplificándose con cada paso. De repente, escuché algo, un susurro suave que parecía venir desde lo más profundo del túnel. Pensé que era mi imaginación, pero al mirar a mis compañeros, vi que todos estaban tensos, con los ojos muy abiertos, escuchando el mismo susurro. ¿Escucharon eso?, susurró uno de ellos, Román, con la voz temblorosa.
Asentimos y continuamos avanzando, aunque cada paso era más pesado que el anterior. Después de unos minutos, llegamos a una bifurcación. A la izquierda, el túnel continuaba en línea recta, a la derecha, un estrecho pasadizo descendía hacia las profundidades de la mina. Se suponía que debíamos seguir el túnel principal, pero el pasadizo tenía algo que nos atraía, algo que no podíamos explicar. Sin consultarnos, comenzamos a descender. El aire era cada vez más denso y frío, y el susurro se hizo más fuerte, transformándose en un lamento bajo, como el gemido de alguien que sufre en silencio. Intenté convencerme de que solo era el viento pasando por los viejos túneles, pero en el fondo sabía que eso no tenía sentido. El lamento parecía tener palabras, pero eran incomprensibles, una especie de murmullo repetitivo. Llegamos a una caverna más amplia, donde el suelo estaba cubierto de polvo y escombros. Al iluminar el lugar, notamos algo extraño, marcas en las paredes, como arañazos profundos, trazados con fuerza. Parecían manos que habían intentado salir desesperadamente. Román dio un paso atrás, claramente asustado. Esto no es normal, murmuró, y aunque intenté calmarlo, yo mismo sentía que algo terrible estaba ocurriendo. De repente, escuchamos una risa ahogada, seguida por el sonido de algo arrastrándose. La risa era suave, pero tenía un tono burlón, como si alguien se estuviera riendo de nuestra presencia. Román empezó a retroceder, y yo me giré para seguirlo, pero una sombra oscura bloqueó el túnel de regreso. La figura era alta y encorvada, y tenía unos ojos oscuros y brillantes que reflejaban la luz de nuestras linternas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y sentí como el pánico me invadía. ¿Quién está ahí?, grité, tratando de sonar firme, pero la figura no respondió. Simplemente permaneció ahí, observándonos en silencio. El lamento volvió, esta vez más fuerte, y la sombra se desvaneció en la oscuridad, dejando una sensación de vacío en el aire. De repente, la tierra comenzó a temblar y el túnel se llenó de polvo. Román y yo nos miramos y comenzamos a correr hacia la salida, pero el camino estaba bloqueado. Todo a nuestro alrededor comenzó a distorsionarse, como si las paredes mismas se estuvieran cerrando sobre nosotros. Escuché a Román gritar y al mirar hacia atrás, lo vi caer al suelo, luchando por levantarse mientras una sombra oscura se cernía sobre él. Corrí hacia él, intentando ayudarlo, pero era como si algo me estuviera frenando, como si el aire mismo se volviera más denso. Sentí una mano helada en mi hombro, y al girarme, vi el rostro de un hombre pálido y desencajado, con los ojos llenos de desesperación. «No nos dejes aquí», susurró, y sus palabras resonaron en mi mente, congelándome en el lugar. Cuando finalmente logré moverme, arrastré a Román conmigo y encontramos una salida. Al llegar a la superficie, ambos estábamos en estado de shock, y los otros mineros nos miraban sin entender lo que había pasado. Nunca más regresamos a ese túnel, y aunque intentamos hablar de lo que vimos, nadie nos creyó. Dicen que solo los que entran en el túnel de los susurros conocen la verdad, y ahora yo soy uno de ellos. El guardián de la mina Santa Elena. Mi nombre es Felipe Gutiérrez, y he sido minero por casi toda mi vida. He trabajado en minas de oro, plata y carbón en diferentes partes de México, pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví en la mina Santa Elena. Era una mina de plata en Zacatecas, clausurada en los años 60 después de un derrumbe que cobró la vida de decenas de trabajadores. Durante mucho tiempo, se habló de abrirla nuevamente, y cuando recibí la oferta, la acepté sin dudar. La paga era buena, y yo estaba acostumbrado a trabajar en condiciones difíciles. Lo que no sabía era que esa mina guardaba un secreto tan oscuro que ni los mineros más veteranos se atrevían a contar. Desde el primer día, noté que los lugareños miraban la mina con respeto y temor. Algunos se persignaban cuando pasaban cerca, otros murmuraban oraciones en voz baja. Al principio, pensé que solo eran supersticiones, pero pronto entendería que esos temores tenían una razón. Nuestra primera semana de trabajo fue tranquila, aunque el ambiente dentro de la mina era pesado.
La oscuridad era densa, y el eco de nuestros pasos parecía prolongarse más de lo normal. Pero lo que más nos incomodaba era el silencio. Era un silencio absoluto, tan profundo que parecíamos estar en una tumba. Un viernes en la noche, después de terminar nuestro turno, uno de mis compañeros, Manuel, nos contó una historia inquietante. Dijo que su abuelo había trabajado en la mina Santa Elena antes de que la clausuraran, y que él le había contado sobre un guardián que protegía los tesoros ocultos en sus profundidades. Según la leyenda, era el espíritu de un minero que murió atrapado en un derrumbe y que nunca logró encontrar la paz. Se decía que este guardián aparecía como una figura oscura, y que cualquiera que intentara extraer más de lo que le correspondía sufriría una muerte terrible. Nos reímos un poco de la historia, tratando de deshacernos del mal presentimiento que nos había dejado, pero había algo en el rostro de Manuel que nos inquietaba. Aún así, decidimos ignorarlo y continuar con el trabajo. Una semana después, nos asignaron a explorar uno de los túneles más profundos, uno que no había sido utilizado desde el cierre de la mina. Éramos 4, Manuel, Antonio, Raúl y yo. Llevábamos linternas y equipo básico, ya que solo debíamos inspeccionar y verificar que no hubiera riesgos. Cuando llegamos al túnel, sentimos un cambio en el ambiente. El aire era denso, y una sensación de opresión se apoderó de nosotros. Mis compañeros también lo notaron, y aunque intentamos bromear para relajarnos, nadie se sentía cómodo. A medida que avanzábamos, escuchamos un sonido distante, algo similar a un murmullo. Nos detuvimos y miramos alrededor, buscando el origen del sonido, pero no vimos nada. Decidimos seguir adelante, aunque todos estábamos nerviosos. El murmullo continuó, y a medida que nos acercábamos al final del túnel, comenzó a transformarse en un lamento bajo, como el de alguien que sufre. Antonio, que iba al frente, se detuvo en seco y apuntó su linterna hacia una figura que apareció en la penumbra. Era una silueta humana, alta y encorvada, con los ojos hundidos y una expresión de dolor indescriptible. Nos quedamos petrificados, incapaces de movernos. La figura comenzó a acercarse lentamente, y el lamento se volvió más fuerte. Raúl intentó retroceder, pero tropezó y cayó al suelo, golpeándose la cabeza. La figura se detuvo y nos miró, como si estuviera juzgándonos. Sentí un escalofrío recorrerme, y supe que estábamos en peligro. De repente, la figura se desvaneció en la oscuridad, y el lamento cesó. Ayudamos a Raúl a levantarse y decidimos regresar, pero el camino parecía haberse transformado. Los túneles parecían diferentes, y no importaba cuántas veces giráramos, siempre volvíamos al mismo lugar. Después de lo que parecieron horas, escuchamos el sonido de un pico golpeando contra la roca. Nos miramos sin saber qué hacer. El sonido se hacía cada vez más fuerte, como si alguien estuviera trabajando justo al lado de nosotros. Antonio, en un acto de desesperación, gritó pidiendo ayuda, pero lo único que obtuvo como respuesta fue un eco de su propio grito. De repente, las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear, y en ese momento, vi algo que me dejó sin aliento. En las paredes del túnel había marcas de manos, pero no eran manos normales. Eran pequeñas, como de niños, y estaban cubiertas de algo oscuro, casi como si fueran de carbón. Sentí un pánico indescriptible y comencé a rezar en silencio, esperando que de alguna manera, eso nos protegiera. Finalmente, logramos encontrar una salida y llegamos a la superficie, exhaustos y aterrorizados. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura y escuchaba el lamento. A la mañana siguiente, decidí renunciar, pero mis compañeros me convencieron de que intentara una vez más. Volví a trabajar, aunque siempre con una sensación de inquietud. Un mes después, Manuel desapareció. Fue durante un turno nocturno, y aunque buscaron en toda la mina, no encontraron ni rastro de él. Los lugareños dijeron que había sido el guardián, que Manuel había tomado algo que no debía, y que ahora estaba pagando el precio. Desde entonces, nunca volví a trabajar en una mina. La mina de las almas perdidas.
Mi nombre es Mateo García, y trabajé en la minería durante más de 20 años, en lugares que muchos preferirían evitar. Pero el trabajo en una mina ofrece algo que pocos empleos pueden dar: aislamiento, silencio y una sensación constante de peligro. Durante esos años, me enfrenté a accidentes, a túneles que colapsaron, a maquinaria defectuosa, y vi a muchos compañeros perder la vida en busca de unos pocos gramos de mineral. Pero lo que viví en la mina El Descanso en el sur de Chile es algo que me sigue acechando, aun cuando ya dejé atrás mi vida de minero. Corría el año 2002, y la mina El Descanso había sido reabierta después de décadas de abandono. Había sido cerrada en los años 60 debido a un accidente catastrófico en el que murieron 34 mineros, todos atrapados bajo toneladas de escombros. La historia de la mina siempre me dio mala espina, pero la paga era buena, y yo necesitaba el dinero. Así que acepté el trabajo sin dudarlo. La mina estaba en medio de un paisaje montañoso y árido, rodeada de laderas empinadas y caminos serpenteantes. Los lugareños decían que el lugar estaba maldito, que los espíritus de los mineros fallecidos nunca habían encontrado paz y que la mina estaba viva, como si tuviera su propia voluntad. Al principio, pensé que solo eran cuentos para asustar a los recién llegados, pero pronto descubriría que había más verdad en esas historias de lo que hubiera querido creer. El primer día que ingresé a la mina, sentí una presión en el pecho, una sensación de incomodidad que no era normal. Era como si el aire estuviera cargado de una energía que me provocaba escalofríos. La mina estaba oscura, y el eco de nuestros pasos resonaba en las paredes, creando una atmósfera de tensión constante. Mi compañero Luis, un minero experimentado, me dijo en voz baja que nunca mirara atrás si escuchaba algo, porque según él, en la mina El Descanso, las sombras seguían a los vivos. Los primeros días transcurrieron sin mayores incidentes, aunque todos los que trabajábamos ahí sentíamos que algo no estaba bien. Había momentos en los que, en medio del trabajo, escuchaba voces susurrando, como si alguien me hablara desde lo más profundo de la oscuridad. Al principio, creí que era mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que varios compañeros también escuchaban esas voces. Algunos decían que eran los espíritus de los mineros que murieron en el accidente, otros aseguraban que era el diablo de la mina, una entidad que, según los relatos, reclamaba las almas de aquellos que no respetaban sus dominios. Una noche, me asignaron el turno de vigilancia junto con Luis y otro compañero llamado Manuel. Nuestra tarea era monitorear un túnel recién abierto, asegurándonos de que las paredes fueran estables. El túnel estaba en la zona más profunda de la mina, un lugar donde el silencio era tan absoluto que podía escuchar el latido de mi corazón. Al poco tiempo de comenzar, empezamos a escuchar un susurro lejano, algo que parecía un lamento suave y prolongado. Luis y Manuel intentaron hacer caso omiso, pero yo no podía dejar de escuchar el sonido. Parecía que alguien nos llamaba desde el final del túnel, una voz débil que se iba haciendo más clara a medida que avanzábamos. Finalmente, decidí acercarme para investigar, convencido de que algún trabajador se había quedado atrapado. A medida que avanzaba, noté que la luz de mi linterna comenzaba a parpadear. Luis y Manuel estaban a unos pasos detrás de mí, murmurando nerviosos, y yo intentaba concentrarme en mi tarea. Entonces, a unos metros, vi una sombra que se movía rápidamente entre las rocas. «¿Hay alguien ahí?», grité, pero la sombra desapareció sin dejar rastro. Cuando estábamos a punto de dar media vuelta, el lamento se transformó en un grito desgarrador, un sonido que parecía provenir de alguien que sufría un dolor indescriptible. Nos miramos, y pude ver el miedo en los ojos de mis compañeros. De repente, algo extraño ocurrió. El túnel comenzó a temblar, y una ráfaga de aire frío nos envolvió, como si alguien hubiera abierto una puerta hacia un abismo helado. Luis gritó que saliéramos de allí, pero antes de que pudiéramos movernos, vimos algo que nunca olvidaré. Una figura humana, pálida y descompuesta, surgió de entre las sombras. Su rostro estaba cubierto de polvo y tenía una expresión de terror que parecía congelada en el tiempo. Nos miró con ojos vacíos, y en ese momento supe que no era un ser vivo. Manuel, que era el más joven del grupo, comenzó a rezar, pero la figura avanzó hacia nosotros,
emitiendo un lamento que resonaba en las paredes. Luis me jaló del brazo, y comenzamos a correr de regreso, con Manuel detrás de nosotros. Mientras corríamos, sentía que algo nos seguía, que esa entidad no nos dejaría salir con vida. Al girar una esquina, vi cómo Manuel se detenía, paralizado por el miedo. Intenté volver por él, pero Luis me detuvo, diciendo que ya no podíamos hacer nada por él. Logramos salir de la mina, pero Manuel nunca fue encontrado. Al día siguiente, los supervisores ordenaron sellar el túnel y prohibieron que se hablara del incidente. Nunca volví a ver a esa figura, pero a veces, en mis sueños, escucho el lamento de aquellos que quedaron atrapados en las profundidades, como un recordatorio de que algunas puertas nunca deben abrirse. El pozo sin fin. En un rincón olvidado de las montañas, una mina antigua, conocida solo como La Oscura, esperaba en silencio a sus visitantes. La leyenda de esa mina se había convertido en un susurro en el pueblo cercano, una advertencia que los habitantes repetían con resignación y miedo. Había sido cerrada hacía años por las muertes inexplicables de muchos mineros, aunque el misterio exacto nunca se resolvió. Una tarde fría y gris, un grupo de mineros fue enviado para investigar el lugar con la intención de reabrir la mina. Se trataba de hombres rudos y experimentados, acostumbrados a largas jornadas de trabajo en la oscuridad. La paga era buena, y aunque algunos habían escuchado las historias, la promesa de un salario extra los motivaba más que cualquier superstición. Cuando llegaron, sintieron una extraña presión en el pecho, como si el aire mismo de la mina tratara de empujarlos hacia atrás. Pero estaban decididos a hacer su trabajo. Desplegaron sus herramientas y linternas y comenzaron a adentrarse en la mina, siguiendo los túneles polvorientos y agrietados que serpenteaban en las entrañas de la tierra. No habían pasado más de unas horas explorando cuando se toparon con algo que no estaba en los mapas antiguos, un pozo, tan profundo que la luz de sus linternas no alcanzaba a iluminar el fondo. El borde era irregular, como si el pozo hubiera sido tallado a la fuerza, y emanaba un olor a moho y algo metálico, casi como sangre oxidada. Nadie sabía cómo había llegado ahí ni qué propósito podría tener. Uno de los mineros, un hombre llamado Marcos, bromeó: «Este debe ser el infierno del que todos hablan. Quizá aquí es donde mandaban a los que no hacían bien su trabajo». La risa incómoda de sus compañeros llenó el aire, pero algo en el pozo parecía absorber el sonido, devolviendo solo un eco apagado, como si la mina estuviera viva y escuchando. Esa noche, acamparon cerca del pozo, decididos a investigarlo al día siguiente. Pero el pozo no los dejaría descansar. Mientras dormían, uno a uno comenzó a tener pesadillas. Cada uno soñaba con su propia muerte, algunos veían cómo eran enterrados vivos, otros caían al pozo y sentían el interminable descenso mientras la oscuridad los tragaba. Algunos veían rostros que los observaban desde el fondo, rostros desfigurados y enloquecidos. Al amanecer, los mineros estaban pálidos y agotados. Uno de ellos, Raúl, decidió que no podía seguir. Intentó salir de la mina, pero al intentar regresar, su linterna se apagó y sus compañeros escucharon sus gritos distantes y desesperados, como si el eco hubiera sido devorado por algo en el pozo. Raúl nunca regresó. Marcos, sin embargo, sentía una atracción inexplicable hacia el pozo. Mientras los demás querían alejarse, él sentía una necesidad urgente de mirar en su interior, como si algo lo llamara desde las profundidades. Esa noche, decidió quedarse solo junto al pozo, convencido de que descubriría la verdad detrás de sus sueños. La noche cayó, y Marcos se acercó al borde del pozo. Al asomarse, vio algo extraño, su propio reflejo, como si el pozo fuera un espejo. Pero su reflejo no era del todo humano, tenía una sonrisa retorcida y ojos sin vida, hundidos en la oscuridad. Sobrecogido, retrocedió, pero sus pies resbalaron en el borde irregular y cayó, gritando, al abismo. Pero la caída no fue rápida. Marcos sentía como si estuviera flotando, como si el pozo lo estuviera sosteniendo en un eterno descenso. Las paredes del pozo parecían vibrar, y de pronto comenzó a escuchar susurros, miles de voces que parecían contarle sus propias pesadillas.
A medida que bajaba, comenzó a ver rostros en las paredes, cada uno de ellos mostrando una expresión de horror o tristeza infinita. Los rostros parecían estar vivos, con ojos que lo seguían, llenos de desesperación. Finalmente, cuando pensaba que había tocado fondo, aterrizó en una cámara oculta, iluminada por una extraña luz verde que parecía emanar de las paredes. Allí encontró a Raúl y a otros hombres, mineros que se habían perdido en el pozo y ahora vagaban como sombras sin vida, atrapados en una especie de trance. Marcos intentó hablar con ellos, pero sus voces parecían distorsionadas, como si el tiempo mismo estuviera roto en esa cámara. Entonces vio algo que lo hizo temblar. En el centro de la cámara, una figura encapuchada y oscura, con ojos brillantes como brasas, observaba la escena. Era una entidad antigua, un guardián del pozo, que absorbía las almas de quienes se atrevían a bajar. Desesperado, Marcos intentó escapar, pero el guardián extendió una mano, y una fuerza invisible lo atrapó. La figura le habló en un susurro: todos los que caen aquí, caen para siempre. Este pozo no tiene fin, y ahora, tú eres parte de él. Sus gritos resonaron por toda la mina, pero ninguno de sus compañeros lo escuchó. En la superficie, el equipo de rescate buscó sin éxito durante semanas. La mina volvió a cerrarse, y el pozo se convirtió en una leyenda más, un abismo en el que aquellos que caían, jamás volvían a ser vistos. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.